Virgen María, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, gloria del pueblo cristiano, gozo de la Iglesia Universal, ruega por nosotros y concede a todos los fieles verdadera devoción a la Sagrada Eucaristía, siendo dignos de recibirla cada día. Oh Dios, tú nos has dejado el memorial vivo de tu pasión bajo los velos de este sacramento. Concédenos, te suplicamos, venerar los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, de manera que podamos siempre gozar de los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Buenos días a todos. Especialmente a Vivian, que el viernes cumplió 54 años. 54. Vivian, que ustedes saben que es la jefa de Emaús. ¿Ya Emaús cuándo qué es? El fin de semana que viene ya. 2, 3, 4, porque viene es Emaús Mujeres. Y después estamos buscando todavía hombres para Emaús Hombres. ¿Cuándo es la otra vez fecha? 16, 17 y 18 de febrero. De hecho, ya comenzó la cuaresma, un buen fin de semana para que los hombres hagan retiro de Emaús, y aprovechando también que está la cuaresma ya, el día 14 comienza la cuaresma, y el 14 es el día de la amistad también. Así que mejor que día para hacer ayuno y abstinencia. Excelente, maravilloso, Dios nos los puso en bandeja de plata. Así que vamos todos, ¿qué les parece si lo hacemos en comunidad, el ayuno y la abstinencia? No chocolates ese día. ¿Cuántos se van a unir a mí a ese sacrificio ese día por la comunidad? ¿Nos los comemos al otro día? No, en serio, eso es podemos hacerlo en comunidad. Digamos, ese día es de ayuno y abstinencia. Así que cada cual, bueno, el ayuno sabe, y la abstinencia también. Bien, sobre todo de cosas malas. Bien, hermanos, el Papa Francisco acaba de convocar el año de la oración como preparación al jubileo 2025, y ya estaremos hablando poco a poco qué es ese jubileo. Pues desde esa instrucción, invitación que nos hace el vicario de Cristo en la tierra, el Papa Francisco, nosotros tendríamos que comenzar a leer de ahora en adelante todo lo que hagamos también en nuestras asambleas y en nuestras reuniones comunitarias. Por lo tanto, el Papa Francisco, con la autoridad, que eso es lo que habla el Evangelio, de Cristo, nos invita a crecer en la oración. Una iglesia sin oración, esa iglesia se muere. Definitivamente es en la respiración del cristiano en la oración. Y lo que yo quise preguntarme a mí mismo para poderme presentar ante ustedes en esta homilía es: ¿cómo las lecturas del cuarto domingo del tiempo ordinario de la iglesia nos ayudan a crecer en la oración? Y ahí vemos cómo la palabra de Dios nos va guiando en el camino. Pues yo lo que hice es retomar elementos que son parte de lo que es la formación religiosa, tanto sacerdotal como vida consagrada, y llevarlo también a un pueblo laico que, aunque no vive la vida religiosa propiamente, desde su vocación también están llamados a experimentar, a desarrollar una vida propiamente religiosa. Cada uno desde su vocación, hombres casados, mujeres casadas, abuelos, abuelas, niños, jóvenes, todos estamos llamados a crecer en la vida religiosa, creciendo de forma especial en la vida de oración. Pues bien, en la formación se nos dice que para profundizar en la oración, no solamente tenemos que separar el tiempo, que eso es lo fundamental, sino también estudiar. Eso es algo que el católico no hace mucho. Porque el católico está muy acostumbrado a llegar a la misa, a ponchar, ay, qué bonito, me voy,
hasta el próximo domingo. Yo creo que eso va cambiando poco a poco, pero ciertamente todavía hay mucho que educar. La educación en la Sagrada Escritura me ayuda a crecer en la vida de oración. ¿Cuál es el peligro de yo desarrollar una vida de oración sin educación? Bueno, yo no soy quien para decir que esa vida no es legítima, Dios sabrá cómo llevarla, y al final siempre Dios hace milagros grandes en nuestro corazón, que quizás ni nos damos cuenta de lo que hace el Señor, pero ciertamente corremos el riesgo de que si oramos sin educarnos, nuestra vida de oración sea simplemente superficial o sentimentalista. ¿Qué significa superficial? Bueno, pues que yo rezo y como el papagayo, ¿no? Pero mi corazón está lejos de lo que estoy rezando, de lo que estoy orando. O simplemente me convierto en un activista, voy, ayudo a los más pobres, pero realmente no hay como una entrega de corazón en el gesto. Yo no aprovecho que el gesto sea también un gesto de salvación. Eso es superficial. Y una espiritualidad sentimentalista. Bueno, que todo depende de si lo siento o no lo siento. De si lloro o no lloro. De si tengo ganas o no tengo ganas. Normalmente las oraciones más profundas, dicen los grandes santos, entre ellos uno de mis favoritos, San José María Escrivá de Balaguer, nos dice que la oración más perfecta es aquella que se hace cuando no se tienen ganas. ¿Por qué? Porque es un acto consciente. Yo estoy moviendo mi concupiscencia, mi deseo de no querer orar, lo estoy controlando. Es cuando más control de mí mismo hay. Cuando hago algo que lo tengo que hacer, lo hago bien hecho, aunque no tenga ganas de hacerlo. Y corremos el riesgo de desarrollar una oración sentimentaloide. Depende de si lo siento, entonces es el efecto de mi oración. Nada más engañoso que eso. Así que hoy, cuarto domingo del tiempo ordinario, donde Santo Padre ya nos ha invitado a la iglesia toda entera a crecer en la vida de oración, una técnica muy importante que yo pudiese incorporar a mi vida y usted también es educarme en la Sagrada Escritura. Y cada comunidad cristiana tiene que dar esas herramientas, ya sea en la predicación, ya sea en cursos particulares. Aquí se han hecho, por ejemplo, en los talleres de oración y vida se utiliza la palabra de Dios, en la catequesis parroquial. Tenemos que educarnos para crecer en la oración. ¿Qué cosas tenemos que hacer cuando nos educamos? Primero, utilizar la Biblia. Parece básico, pero quizás yo quiero invitarlo a usted a que en esta semana usted se pregunte ¿cuántas veces usted ha cogido la Biblia en la mano? No me responda. Y la Biblia es la Biblia, no es el celular que tiene el Evangelio del día. No, la Biblia. No me responda. Cada cual respóndale a Papá Dios. Que Lisi y Shanti le respondan a Papá Dios. Yo no soy responsable de sus vidas. Así que ustedes no se metan conmigo y no me meto con ustedes. Pero yo como pastor tengo que preguntarme a mí y preguntarle a Lisi y a Shanti, que están así, ¿sabes? Son dos mujeres de barrio, como yo. Yo soy hombre de barrio, ¿ves? Entonces, preguntarnos cuántas veces esta semana yo para orar o para estudiar he cogido la Biblia en la mano. Es una gran pregunta. Cuando uno coge la Biblia en la mano, un católico que quiera ahondar en la oración, busca el principio del libro. ¿Verdad? Yo aprovecho mucho, por ejemplo, la gente me pregunta, padre, ¿cómo comienzo a utilizar la Biblia? Bueno, comienza con el boletín parroquial. De momento te lo llevas para tu casa y dice, primera lectura, libro del Deuteronomio. Voy y lo busco en la Biblia. Y luego, ahí tengo la Biblia, busco la parte del frente que me cuenta la historia de ese libro. Yo recomiendo mucho la Biblia católica para jóvenes, porque es la Biblia de Jerusalén, que es un contexto y es una traducción seria, teológica, pero explicada de forma sencilla al principio, que todo el mundo lo puede entender, pero sin infantilismos, cosas serias. Entonces, ese principio me explica la historia de ese libro. Conociendo la historia de ese libro, entenderé muchos sentimientos del libro, sobre todo por qué fue hecho, cuándo fue escrito, qué denunciaban los profetas, en el caso del Deuteronomio, que es el que vamos a hablar hoy, cuál era el sentido de esas denuncias. Y de ahí, cuando yo estudio la historia de ese libro, soy capaz de llevar ese contexto al siglo XXI. ¿Qué el Señor querrá decirme hoy con este mensaje? Si estos fueron los temas que hilaron la redacción del libro, en este caso del Deuteronomio, que es el que vamos a hablar,
cómo estos temas yo los puedo actualizar en el siglo XXI, en la iglesia actual. Y de esa forma Dios va hablando a mi corazón y voy creciendo en la oración, echando a un lado una oración estrictamente sentimentalista, porque ciertamente Dios toca los sentimientos. Y cuando hay que llorar, se llora, pero yo no vivo llorando, ¿ves? Y sobre todo dejando atrás una vida superficial de la oración, que aunque nosotros no juzgamos a nadie, porque al menos hay ciertas personas que viven una cierta superficialidad, y mejor eso que nada, pero un cristiano que comprometido con la santidad debe vencer la superficialidad. Una forma de vencerlo es estudiando la historia del libro. Muy bien, desde esa teoría vamos a estudiar el primer libro de una forma rápida y sencilla y vamos a crecer en la oración, porque el Papa nos ha pedido que crezcamos en la oración, y crecer en la oración me ayuda a mí, a la comunidad inmediata y a la Iglesia Universal para prepararnos, como nos ha pedido el Santo Padre, para el año jubilar 2025, que más adelante hablaremos de ese año jubilar. La historia del libro del Deuteronomio, escrito 700 a 400 años antes del nacimiento de Cristo. Y digamos que Deuteronomio significa segunda ley. Deutero es después, nomio del nomos, que es norma, regla, la segunda ley. No porque Dios haya dado una ley primero, en el Monte Oreb, que son los 10 mandamientos, y luego una ley después, sino, bien interesante, ¿cuánto hay de 700 a 400? 6, 5, 4, 300 años. 300 años. ¿Cómo yo puedo aplicar la ley que yo recibí un día 300 años después? Ese es el Deuteronomio. El Deuteronomio comienza a redactarse cuando el pueblo de Israel era un pueblo nómada. Usted sabe lo que es un pueblo nómada, que no tiene un lugar estable, y termina de redactarse o descubrirse cuando el pueblo de Israel ya no es un pueblo nómada, ya entró a la tierra prometida, que en aquel momento le llamaban como Canaán. Hoy hablamos de Palestina, Estado de Israel, pero el primer nombre, por decirlo de alguna forma, es Canaán, la tierra prometida. El Deuteronomio es cómo esa ley que yo recibí cuando era nómada se puede aplicar 300 años después cuando ya no lo soy, cuando ya cambiaron contextos sociales, políticos y económicos, y cuando ya Canaán se ha convertido en mi nación. ¿Y qué significa una nación para el pueblo de Israel? Es una tierra en donde ya hay un gobierno civil instituido. Hubo un proceso, jueces, ancianos, tal, hasta que llegó la monarquía. Eventualmente se divide el reino en el reino del norte y del sur. Pero ya hay un gobierno establecido. Ya hay un lugar para el culto establecido, que es el templo de Jerusalén, que primero lo derrumbaron los babilonios, se reconstruyó, y después después en el año 70 aproximadamente por los romanos. Encontramos una tierra que ya hay un gobierno establecido, una tierra que ya hay un templo establecido, y una tierra en donde ya hay unas tradiciones establecidas. Cuando hay gobierno, culto y tradiciones, ese lugar se convierte en mi nación. Como la ley que le fue dada al pueblo de Israel cuando era nómada y no tenía nación, se pueden aplicar a realidades nuevas. Por eso se le llaman el Deuteronomio. Y ese pueblo, con una sociedad distinta, con una realidad social distinta, con una estabilidad distinta, se comportaba de forma, ¿qué? Distinta. Algunas cosas que hacía estaban bien hechas, pero otras cosas que hacía, ¿qué? No estaban bien hechas. Y los profetas del Deuteronomio se encargan de volver a encarrilar al pueblo de Israel en el camino hacia el cielo y de denunciar algunos excesos de vida que en ese entonces se alejaban del querer de Dios. Y ahí nacen unos profetas muy importantes con unos temas muy importantes. Y en esos temas usted y yo nos podemos ver reflejados hoy. Cuando uno comienza a estudiar la historia del libro, se da cuenta que esa historia, lo que hay que hacer es aplicarla a nuestra realidad. Exactamente lo que hicieron los profetas del Deuteronomio. Aplicar, enseñar cómo se expresa la ley de Dios, que siempre es eterna, pero en un contexto distinto. ¿Por qué? Porque no podemos entender la doctrina cristiana como la entendían los
cristianos del siglo I, porque nosotros somos del siglo XXI. En el siglo I, por ejemplo, no estaba el debate de la inseminación artificial, porque nadie se inseminizaba artificialmente. Pero hoy día tenemos que aplicar esa doctrina a realidades contemporáneas y la Iglesia nos tiene que explicar cómo debe comportarse un cristiano ante los nuevos retos sociales, políticos y económicos. Eso es el libro del Deuteronomio, 400 años antes del nacimiento de Cristo. Y la pregunta es, los profetas, ¿qué temas tocaban? Porque ese ejercicio del profetismo es el ejercicio de la Iglesia de todos los tiempos. La Iglesia habla con la autoridad de Cristo, que ya no es un profeta, que es el mismo Hijo de Dios el que le habla al mundo. Y es por eso que la Iglesia, unido y en comunión al mensaje de Cristo, hoy ejerce la misión de profeta a un pueblo que también necesita entender cómo aplicar el mensaje de Cristo en el Puerto Rico, en el Estados Unidos, en el Latinoamérica y Europa del siglo XXI. ¿Cuáles son algunos de esos temas? El primero, los profetas les recordaban al pueblo de Israel el monoteísmo. Y yo creo que usted sabe lo que significa el monoteísmo y dirá, ay padre, qué exagerado. En el siglo XXI, todo el mundo es monoteísta, falso. Así como la Iglesia ha explicado que hay un ateísmo práctico, es decir, yo no creo en el ateísmo, pero me comporto como un ateo, ¿me siguen? Pues también hay un politeísmo práctico. Aunque yo crea que Dios es uno, mi vida, mi comportamiento, mis pensamientos actúan como si yo no creyera en un único Dios. Hasta el punto de que nosotros como cristianos del siglo XXI hemos adaptado una jerga en contra incluso de ese principio. No importa, lo importante es que busques a Dios, no importa cómo lo busques, lo importante es que lo busques, eso es falso. Es bueno que el ser humano busque a Dios y que tenga curiosidad, por supuesto. Y en la curiosidad inicial, pues experimentamos muchas cosas, pero tarde o temprano cuando encontramos al único Dios verdadero, lo lógico es permanecer en la verdad. Eso es lo lógico. Pero no solamente eso, digamos que eso es casi un monoteísmo, digamos como que ideal. Estamos en monoteísmos prácticos como por ejemplo, bueno, yo sé que el domingo es obligado ir a la iglesia, pero Dios sabe que yo estoy cansado. Dios sabe que es el único día en que yo puedo descansar. Y Dios no está en contra de eso porque Dios es amor. Entonces comienza a justificar a ese Dios según mis propios criterios, alejándome de la doctrina del único Dios verdadero y comienzo un politeísmo práctico. Pero no solamente eso, por ejemplo, hay lo que se llama la idolatría. Que la idolatría no es lo que dicen los protestantes que son los católicos. Eso no es verdad. Por más que uno lo explique, van a seguir con el mismo libreto, mejor ni lo toquemos. ¿Ves? Pero la idolatría es sacar a Dios y en lugar de Dios ponerla a la criatura. Que no son el tema de las imágenes, vuelvo a repetir. Porque siempre están con el tema de Éxodo 20. Pero lean aquí 5 capítulos más para adelante. Cuando ese mismo Dios manda a hacer un arca con querubines de oro. Adiós, cara, pero no había dicho que no puede hacer imágenes y ahora el mismo Dios hace que le fabriquen 2 imágenes de oro en el arca de la alianza que para colmo la sacan en procesión. Todo este tipo de cosas. Hermanos, la idolatría es sacar a Dios y en el lugar de Dios poner otra cosa. Poner mi tiempo, poner mi trabajo, poner el voleibol de los nenes, el baloncesto de los nenes, la pelota de los nenes. Y como estoy con ellos todo el tiempo, el fin de semana, pues no hay tiempo para ir a la iglesia. ¿Me sigue? Con lo cual, el monoteísmo práctico es una llamada de Dios a la iglesia del siglo XXI. Y yo quiero que ustedes se den cuenta cómo, utilizando la historia y entendiendo que los profetas del Deuteronomio, uno de los primeros temas que denunciaban sobre el pueblo de Israel era el monoteísmo. Ese monoteísmo, si lo reflexiono a la luz del siglo XXI, oye, nos dice un montón de cosas a nosotros. Nos dice mucho de nuestros excesos espirituales. Nos dice muchas veces de nuestras confusiones objetivas espirituales. Dios es uno. Dios es único. Su camino Él ya lo ha establecido. Y una persona que cree firmemente en el monoteísmo es una persona que cree firmemente en el camino que Cristo quiso para mí, no el que yo quiero para mí. Que Cristo quiso para mí para llegar a la tierra prometida que es el cielo. Y ya vemos una conclusión práctica.
¿Es Dios el centro de mi vida en todo? ¿Es Dios el centro de mi vida todo el tiempo? ¿Es Dios el centro de mis pensamientos? ¿Es Dios el centro de mi hogar, de mis sentimientos, de mis emociones? Cada cual tiene un diálogo muy profundo con el Señor. Eso se llama, oración. Oración. Hay un segundo tema, son como 8, pero nada más voy a tocar 3. El segundo tema. El profeta en el libro del Deuteronomio habla de un Dios que es santo, bueno, justo y providente. ¿Se lo recuerda? Un pueblo de Israel ya llevaba 300 años llegando a una estabilidad en su nación, en Canaán, y poco a poco, aunque lo sabían, su vida se alejaba de esta realidad, de que Dios es santo, bueno, justo y providente. Son cualidades divinas. Y yo quisiera quedarme con ustedes en esta cuarta cualidad divina. Dios es un Dios providente. Usted sabe, porque yo le he preguntado a mis estudiantes si saben lo que es providente y no saben. Hay muchos adultos que sí saben lo que es providente. Otros adultos que no tienen ni idea de lo que significa un Dios providente. Por lo tanto, no tienen ni idea de cómo aplicar ese sentimiento y esa relación con un Dios providente desde mi intimidad personal, que es lo que estamos llamados a entenderlo y luego a aplicarlo. Eso se llama conversión de vida. Dios providente. Ustedes muchos que son papás, que son abuelos, cuando nuestros hijos van creciendo, ¿qué hacemos con ellos? Los vamos acompañando y les vamos dando todo lo que ellos necesitan. ¿Para qué? Para que sean mujeres y hombres de bien. Eso se llama providencia. Proveer a nuestros hijos todo aquello que necesitan. ¿Para qué? Para alcanzar la felicidad y la santidad de vida. Porque para eso es Dios. Cuando yo entiendo que Dios es providente, muchas cosas cambian en mi interior. Y muchas frases podemos decir que son un escándalo para un montón de gente. Porque ahora mismo yo le voy a decir a usted una frase que es un escándalo. Un escándalo no porque sea una frase vulgar o no porque sea una frase mala, sino porque es una frase que supuestamente rompe con el sentido común de la gente inteligente. ¿Sabes? De la gente que se la sabe toda, de la gente que sabe quién es Dios, de la gente que lo tiene todo medido perfectamente. Pues yo le voy a decir una frase escandalosa de una persona que ha tenido una relación con un Dios providente. Y esta persona se llama San Pablo. Para que vean que no es mi autoridad, sino que es la autoridad de San Pablo, que además es una autoridad apostólica, la mía no. Dice San Pablo lo siguiente, mira, hermanos, miren lo que le dice a la comunidad en este caso de Corinto. Yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. ¿Eso es escandaloso? Eso es escandaloso. ¿Cuántos de ustedes viven sin preocupaciones? La única que yo conozco, Ada, esa no le preocupa nada, se puede caer el mundo, esa no le preocupa nada. Pero las demás personas, las personas normales, no somos como ella. Nosotros, díganme, ¿ustedes viven sin preocupaciones? Claro, hermano, cuando uno escucha y dice, esto es imposible. Es que la religión me hace que yo haga cosas imposibles. Sí, claro. Nosotros no venimos aquí a predicar cosas que sean posibles. Nosotros venimos aquí a predicar cosas que son imposibles. ¿Y posibles siempre para quién? Para Dios y para un alma que se entrega a Él. Si yo comienzo a predicar cosas que son posibles, lárguense de aquí. Porque entonces las puede predicar cualquiera. Pero cuando comenzamos a predicar cosas que para el mundo son imposibles, entonces esas sí son de aquí. Esas sí son de la Iglesia Católica. Porque es la predicación de Cristo. Aunque sean escandalosas para el mundo. Y vivir sin preocupaciones no significa vivir sin problemas. Vivir sin preocupaciones es que yo me voy a casar sabiendo que Dios está con nosotros y no hay que tener miedo. Sabiendo que yo quiero tener hijos, y no uno ni dos, todos los que el Señor quiera, sin miedo. Fíjense que la gente, cuando una vez yo digo eso, estamos en una mentalidad tan herida. Claro, como usted no los cría. Y no hay nada más duro que le zumben a un sacerdote que eso. No hay nada más duro. Porque uno renuncia a eso para ser de todos. Renuncia a eso para ser de todos. No hay que tener miedo porque Dios estará conmigo. ¿Qué miedos tenemos? A la economía, a nuestras faltas de control de uno mismo, a la relación de convivencia, a muchas cosas. Pues hoy el Señor te dice, crece en la oración. Y es un Dios que es providente. Te dará todo lo que necesites para ser feliz, para ser santo,
no tengas miedo. Díganme si eso no cambia la vida de cualquiera. Y por último, eso es lo que hacían los profetas con el libro del Deuteronomio. Y todo por estudiar la historia. Y hay un tercer tema del libro del Deuteronomio. Los profetas se dedicaban a recordarle al pueblo acomodado de Israel, como hoy la iglesia se encarga de recordarnos a todos que vivimos en Puerto Rico, sobre todo bien acomodados y bien tranquilitos, que aquí vamos a misa, no nos bombardean como en Nigeria, que entraron este domingo, obviamente más temprano, porque son más o menos como 6 horas distintas a las de aquí, entraron a una misa y mataron un chorrete de gente que como ustedes vinieron a misa. ¿Alguien lo ha visto en las noticias? ¿Alguien ha visto que acaban de asesinar cristianos en Nigeria por estar en misa, como nosotros ahora? ¿No lo hemos visto, hermanos? Pues a ese pueblo acomodado de Israel, que estaba muy acostumbrado a las cosas de Dios, hasta el punto que Dios es una opción, como muchas otras, y no hay un compromiso de vida. A ese pueblo, como a la iglesia de Puerto Rico del siglo XXI, habían profetas que le decían y le recordaban que Yahvé Dios era un Dios capaz de liberarnos de cualquier realidad y de guiarnos hasta la tierra prometida. Claro, eso fue 400 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Cómo yo puedo actualizar ese mensaje a la iglesia del siglo XXI? Pues como yo les zumbo una pregunta tan tranquilo. ¿Usted se siente esclavizado por algo o por alguien? Porque para mí no existe un ser humano más esclavizado que el de ahora, el del siglo XXI. Digo, yo tampoco he vivido en otro siglo, yo estoy viviendo en este, pero más o menos en la historia que uno puede estudiar. Estamos conectados a la tecnología, estamos esclavizados a heridas del pasado, estamos esclavizados a posturas políticas sociales que en el fondo se alejan de Dios. Estamos esclavizados a nuestras heridas interiores. Estamos esclavizados a muchos vicios. ¿No hay algo que el Señor no quiera liberar en usted hoy? Cuando uno hace oración, porque estamos en el año de la oración que nos ha pedido el Santo Padre, el Papa Francisco, nos damos cuenta que así como el pueblo de Israel de 400 años antes del nacimiento de Cristo, el nuevo pueblo de Israel, que es la Iglesia Católica, tiene muchas cosas de las cuales necesita ser liberadas. La principal, el pecado. Todos tenemos pecados. Entonces, en este caminar tenemos que creer en un Dios que no es un Dios justiciero de forma negativa, que es un Dios que me libera. Esa es su función. La función primaria del Dios de Israel no es la función de condenar a nadie. La función primaria del pueblo de Israel es la de liberar a todo aquel que se deje liberar. Y eso hay que predicarlo. Eso es lo que hemos recibido. Y si lo hemos recibido, a su vez, lo tenemos que anunciar a los demás. Dios libera del dolor, de la angustia, del miedo, esencialmente del pecado. Pero además no solamente nos libera, sino que los profetas le recordaban al Israel de entonces que ese Dios liberador es guía hasta la vida eterna. No tenga miedo. Porque el Señor le va a liberar de su pecado, le va a liberar de su dolor, le va a liberar de su depresión, le va a liberar de su ansiedad. Y para colmo de bienes, le va a acompañar hasta el último suspiro y de la mano entraremos al reino de los cielos, que es la tierra prometida para los cristianos. Es un Dios que acompaña. Por eso, a imagen de Él, usted y yo tenemos que ser también hoy en la iglesia del siglo XXI. Por eso el Santo Padre, el Papa Francisco, ha creado el sínodo de la sinodalidad, de una iglesia que camina, de una iglesia que acompaña. ¿A imagen de quién? De Yahvé Dios, que libera y acompaña a su iglesia. Así que mis queridos hermanos, crezcamos en la oración. Y crecer en la oración significa también dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios. Que en la iglesia no nos dan clases de la Biblia. Pero coja la Biblia usted solo. Comience usted solito. Comience dejándose guiar. Comience en un grupo. Usted, hombre que me está escuchando, dese la oportunidad para ir a Emaús. Dese la oportunidad para ir a Juan 23. Dese la oportunidad para ir a cursillos de cristiandad. Joven que me escuchas, date la oportunidad de pertenecer a un grupo de jóvenes, a un grupo apostólico que me enseñe la oración y la Biblia. Porque una oración estudiada es una oración que transforma. Así sea.
Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, hacemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo. Pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí. Aunque habían visto mis obras, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz.